Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Buenas tardes y bienvenidos a La Jungla. Hoy es sábado 7 de diciembre del año 2024. Nosotros encantados de compartir con todos ustedes, como cada sábado, un contenido especial para ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de salud mental. Cómo mantener la cordura en esta jungla, ¿verdad? Este bello país que a veces llamamos jungla. Y por eso vamos a hablar de varios estudiosos de este tema, como Daniel Goleman, que escribió Inteligencia Emocional, el famoso libro, a mediados de los 90, me parece, uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida, cómo este psicólogo nos enseña cómo funciona el cerebro y cómo aprender a domar las emociones, sobre todo esas emociones fuertes que salen de la parte reptiliana, la parte más primitiva de nuestro cerebro. Vamos a hablar también de Viktor Frankl, este psicólogo, desarrollador de la tercera escuela de Viena, la logoterapia. Él tiene un libro muy bueno que se llama El hombre en busca de sentido. Y este trabajo él lo hizo nada más y nada menos que en un campo de concentración nazi. El primer capítulo empieza, su título, el primer capítulo es Un psicólogo en un campo de concentración. Imagínense ustedes. Y vamos a ver más adelante cómo este estudioso de la mente humana nos enseña lo importante que es tener un sentido en la vida. Aquella frase de tengo un porqué que me hace resistir cualquier cómo. Vamos a hablar también de felicidad. ¿Por qué no? Necesitamos eso mucho en República Dominicana y en el resto del mundo. El mundo está convulso, situaciones, conflictos, temas económicos. El mismo tránsito nos irrita, nos afecta la salud mental. Por eso es que 2 personas tienen un incidente de tránsito y aunque no haya heridos o muertos provocados por el mismo, salen y se matan a tiros. Entonces, necesitamos más salud mental en República Dominicana. Por lo tanto, el programa de hoy se lo vamos a dedicar a este tema y vamos a ver también, si nos da el tiempo, vamos a hablar sobre el estudio sobre felicidad. Es el estudio más largo que se ha hecho, estudio psicológico, estudio sobre personas, ¿verdad? Que fue la Universidad de Harvard, sobre la felicidad. Más de 8 décadas, señor, 80 años estudiando esta gente la felicidad. De hecho, los científicos que empezaron con el estudio no fueron los que lo terminaron. Y le dieron seguimiento por más de 80 años a cientos de personas y determinaron al final
de nuestros días qué es lo que importa más, qué es lo que nos hace feliz. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, no se vayan. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Todos los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en este su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla, con este interesante programa dedicado a la psicología, específicamente a la salud mental, que decíamos que tanto se necesita en estos tiempos, tanto. Miren, yo quiero empezar el contenido de hoy por este autor, Daniel Goleman. Decía al principio del programa, uno de los mejores libros que me he leído es precisamente Inteligencia Emocional, de este autor, que lo escribió, si no me equivoco, en 1996, lo publicó. Y él mismo en el libro, él te explica que él tuvo que esperar a que la ciencia avanzara lo suficiente para él poder desarrollar el contenido de ese libro, porque él quería demostrar primero el funcionamiento científico del cerebro y cómo este se relaciona con las emociones que sentimos. Entonces, la primera parte del libro pudiera parecer aburrida, él mismo lo dice, porque es muy científica, pero a partir de la mitad se vuelve muy interesante, porque este señor nos habla de cómo emociones fuertes que salen de esa parte primitiva de nuestro cerebro, recuerden que somos el producto de selección natural y evolución de las especies,
ese cerebro reptiliano que nos permitía sobrevivir en la jungla, a propósito del nombre del programa, en la sabana, en la selva, en ese mundo hostil hace miles de años. Bueno, esos instintos, esos miedos, esos prejuicios nos permitían sobrevivir. Pero en el mundo de hoy, tú tienes que tomártelo con calma. Un mundo pacífico. Ya no nos acechan depredadores. Entonces, él te explica cómo cuando tú sientes una emoción fuerte que viene de esa parte primitiva, esa emoción fuerte te hackea la parte racional. Por eso que vemos muchas personas como cometen locuras y hasta le quitan la vida a otra persona. A propósito de los problemas que tenemos en República Dominicana sobre violencia de género. Esas son emociones fuertes, la gente no lo sabe controlar, le hackea la parte racional y cometen locuras. Lamentablemente, en nuestro sistema educativo no le estamos trabajando esa parte a los niños, niñas y adolescentes. Por eso queremos hablar de este tema. Pero vamos a ver, en palabras del propio Daniel Goleman, en una interesante entrevista que le hace el medio El País de España, cómo le explica su tesis sobre la inteligencia emocional y lo importante que esta, señores, para poder sobrevivir o ser feliz en el mundo de hoy. Adelante, producción. Me llamo Daniel Goleman. Soy psicólogo y trabajo como periodista. Soy conocido por mis trabajos sobre inteligencia emocional y otros temas relacionados. Llevo muchas décadas escribiendo sobre esto y le he dedicado mi vida porque creo que la habilidad, la capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones, entender lo que sentimos y por qué es importante cómo se sienten otros y usarlo en nuestras relaciones, es totalmente necesaria para que funcione bien un matrimonio. La vida en general, el trabajo, en definitiva, es esencial para la felicidad. Soy madre de una niña maravillosa de 9 años. Es un honor estar hoy con usted. Es fantástico pasar un rato con usted, poder hacerle unas preguntas y que forme parte de este magnífico proyecto que es Aprendemos Juntos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Es un placer. Una visita rápida. Gracias. ¿Empezamos con lo fundamental? Sí. Porque probablemente la mayoría de gente que nos ve son padres como yo. Y puede que no estén muy familiarizados con lo que implica la inteligencia emocional. Si nos pudiera dar una descripción, sería genial. Claro, la inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. Hay 4 partes. La primera es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sientes, por qué lo sientes, lo que determina sus consecuencias, lo que puedes hacer bien o mal. Después, gestionarse a uno mismo, ser capaz de cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos, controlar las emociones perturbadoras para que no te destrocen la vida o te impiden hacer lo que quieras hacer. En tercer lugar, la empatía, entender cómo se sienten los demás. Las personas no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con el lenguaje no verbal, etc. Así que ser capaz de entender eso, de entender el punto de vista del otro y utilizando eso saber qué le pasa a la otra persona. Por último, manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar, todas esas habilidades. De eso trata la inteligencia emocional. ¿Qué significa ser inteligente con relación a nuestras emociones? Ese es exactamente el objetivo de la inteligencia emocional. A eso se refiere realmente. Primero creo que es importante darse cuenta de que cada emoción tiene su lugar. Cada emoción es un mensaje importante. El problema empieza cuando las emociones se vuelven muy fuertes o están muy fuera de lugar, son inapropiadas o duran demasiado tiempo. Por ejemplo, si una niña de 8 años se enfada porque no la han invitado a una fiesta, es normal que esté enfadada. ¿Cuánto le dura? ¿Sigue enfadada 2 días después, 2 semanas después?
¿Y su madre? ¿Estará enfadada solo por eso, por esa única cosa? ¿Se despierta a las 2 de la mañana preocupada? Estaría fuera de lugar, es demasiado. Tener inteligencia emocional es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarse de que puedes manejarlo si se está entrometiendo en otras cosas que quieres hacer. En otras palabras, una emoción tiene su propósito, pero luego termina y tienes que seguir adelante. Es muy importante que los padres sepan esto. Ahí está el psicólogo Daniel Goleman, escritor del libro Inteligencia Emocional. A partir de los 90 hablamos mucho de inteligencia emocional. Bueno, este señor popularizó la frase, el concepto, no la desarrolló. Otros antes de él hablaron de inteligencias múltiples, inteligencia emocional, pero él la popularizó con ese libro. Particularmente a mí ese libro me ha servido en toda mi vida para lidiar con situaciones muy difíciles. Y ese es otro tema que estudia la psicología, porque hay personas, a propósito de salud mental, porque hay personas que pudieran tener la capacidad de resistir mejor las crisis. Y ahí podemos hablar del concepto de resiliencia, esa capacidad de las personas de poder sortear las tormentas y no quebrarse. Los científicos estudian porque unas personas pueden más que otras. Entonces, ese es el tema de hoy. Inteligencia emocional. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando volvamos vamos a hablar entonces de El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Vamos a hablar también de la felicidad con importantes psicólogos como este que vimos. No se vayan. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende.
Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla. Hoy estamos hablando de salud mental, estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de autores como Viktor Frankl, escritor del Hombre en busca de sentido. Podemos también hablar de psicólogos que han escrito sobre el amor. Erich Fromm, El arte de amar, un libro buenísimo. Él dice que no sabemos amar y que el amor es un arte y que como todo arte deberíamos aprenderlo. Interesante este libro de Erich Fromm. Vamos a ver si podemos tratar un poquito de él más adelante, pero ahora yo quiero que producción nos ayude con este video de Emilio Duró. Él es empresario y profesor y vamos a ver lo que él dice sobre felicidad, sobre empatía. Adelante, producción. Luego tenemos a un señor que se llama Adler, que dijo, no es verdad, la felicidad viene ¿de dónde? Del poder. Lo que más me sorprendió es que el sentido de vida, el propósito de vida, era un 2%. ¿Qué era la felicidad? Hablan de dominio de la mente. Aún hay gente, perdón la frase, que se emociona con un balance. Sí, y de que hay que aumentar un 3% las ventas de tornillos. Digo, se puede vivir, son 100 años con las ventas de tornillos. ¿Qué le dices? Entonces, lo que os está diciendo es que vais a vivir 100 años, no los perdáis. Transmitir ilusión, pasión, alegría. El otro día vi otro artículo. Cogía a los 20 mayores expertos de felicidad del mundo. ¿Qué decían que era la felicidad? Hablan de dominio de la mente, emociones positivas, hablan de sentimiento de gratitud, dar las gracias. Lo que más me sorprendió es que, pues por ejemplo, del sentimiento de gratitud, 35%. El coeficiente de optimismo, es que ante un problema te preguntas qué puedes hacer, no quién has sido. Pues un 20%. La actitud mental, un 12%. El control de la mente, tal. Lo que más me sorprendió es que el sentido de vida, el propósito de vida, era un 2%. Creo que no hemos entendido nada. Pues fijaros, ¿qué nos dijo Freud? Que éramos animales. Luego, si somos animales, la felicidad está en el placer. Y descubro que el placer mata. Todos los que estáis aquí lo sabéis perfectamente. Y a vuestros hijos, ¿por qué los educáis? Por esfuerzo. Un aprendizaje fácil lleva una vida difícil. Luego tenemos a un señor que se llama Adler, que dijo, no es verdad, la felicidad viene ¿de dónde? Del poder. ¿Vale? ¿Y qué es el poder? Si yo soy jefe, todo el mundo me querrá, todo el mundo me aplaudirá, todo el mundo me dará la razón. Hasta que viene un señor, Viktor Frankl, autor del Hombre en busca de sentido. La vida es bella. El que descubrió en los campos de concentración que la gente con un propósito de vida era feliz, que la gente feliz tiene un por qué levantarse cada mañana, un sentido de vida. Y por eso cuando escuchas la vida es bella se te pone la piel de gallina. Miradlo 80.000 veces. Yo cuando estoy triste me pongo la vida es bella. ¿Vale? Siempre nos miramos lo que nos falta, no lo que tenemos. Luego, si hacéis una lista de todo lo que tenéis, es maravilloso. Pero hacedla. Porque si no lo hacéis, ¿qué hará la mente? Lo que te falta. Dedicad 3 minutos en la mañana a cosas por las que dar las gracias. Ponedle música que os anime. Abrazad, tocad. ¿Qué más os pido? Cuando tengáis un problema, yo soy responsable de la respuesta. ¿Qué más os pido? Pues vete a las artes. ¿Vale? Pero bueno, para esto lo hemos sustituido, ¿por qué? Por técnicas del comunicador eficaz. Fíjate la vida. Te invitan a un buffet libre y hasta que dice, mira, que te vais. Y otro dice, el salmón flojo. Pero tienes 87 platos. Sí, pero el salmón me ha defraudado. ¿Me entendéis? No es lo que me esperaba. Pues come otra cosa. Entonces, ¿os imagináis vuestro padre o madre si le llega a vivir? Mi padre, que en paz descanse, mi madre, llega a vivir este mundo. No me he cambiado el móvil, tengo el modelo antiguo. ¿Y qué voy a hacer? Digo, yo me suicidaba. Una persona que tiene el modelo antiguo, esto es duro, ¿eh? Entonces yo ficho a gente porque siento optimismo, por ilusión, por pasión, por alegría. A una persona le puedo enseñar cosas, no le puedo cambiar de carácter. No sé si me explico. Yo os lo hablo con el corazón. Emilio, tiene razón. Yo qué sé. A ver, lo primero, yo creo que a pesar de ser como somos, se pueden cambiar pequeñas cosas. Segundo, tenéis que ser realistas de que estamos preparados para lo malo y no lo bueno. Se hace un estudio a 10.000 personas
para ver las emociones que tienen durante 13 años. Por cada emoción positiva tienen 21 negativas. Esta es la realidad. Luego, genéticamente, nuestra mente está preparada para la supervivencia. Después de 64 años de haber creído, primero, que la vida era conocimiento, luego pensar que la vida eran actitudes, hoy, y ya sé que esto a muchos no les va a gustar, creo que la vida es sentido de vida. Si tuviese que hoy dedicarme a un mundo de la formación, si tuviese que dirigir la vida, si tuviese que enseñar algo a los niños, lo primero que les enseñaría, lo primero, es el cerebro reptiliano. Que empiezas el día haciendo deporte, es lo que recomiendo a todo el mundo. Segundo, que hagan un plan de alimentación. Y tercero, que duerman lo suficiente. La primera causa de infelicidad, lo he dicho, es no dormir. Luego, el cuerpo es el templo del alma. Viviendo 100 años, esto no está preparado para 100 años. Si la genética llega a saberlo, hubiese hecho que la capacidad de tener hijos se perdiese a los 90, no a los 40. La crisis de los 40 es real. Aquella frase 40 para arriba, no te mojes la barriga, es cierto. ¿Vale? Aquí a partir de los 40, no es ninguna broma, no es ninguna broma. Y vais a ver que es una de las crisis mayores. Luego, ¿qué os pido, por favor? Estaba preparado para un máximo de 40 años. Y a partir de los 40 años, la genética quería matarte. Y te ponía una caries o un impaste. ¿Ahora qué? Te pone una caries, te la empastas, te quita vista, te pones gafas, la pierna, una prótesis. Dice, el tío este no muere. Y si lo viejo no muere, lo joven no viene. Luego vais a luchar contra algo que no estaba previsto, que son triplicar esperanza de vida. Lo siento, por pie de la vida, haced deporte todos los días. Exigid en los colegios que empiecen 1 hora antes los niños haciendo deporte. Y veréis cómo cargan oxitocina, serotonina. Tenemos que cambiar totalmente la educación. Segundo, tenéis un cerebro que se llama límbico. Este cerebro no están las emociones. Este cerebro tiene una parte genética, acordaros, en su inmensa mayoría. Y la otra es aprendida. Pero se aprende por amor, amor, amor y por imitación. Luego, ¿qué os pido? Tocad, abrazad, besad. Sobre todo en la primera etapa de la vida. ¿Vale? Y si mamá baila, bailaré. Si papá canta, cantará. Si papá y mamá están enfadados conmigo. Luego, este cerebro es donde están las emociones. Las emociones se contagian. Y las emociones manipulan lo que pensamos. Luego, primero, hora de deporte. Segundo, hacedlo soñar. No les patéis sueños. La. Decirle, te espera un día fantástico, vas a estudiar historia, vas a ver la historia de la vida, vas a disfrutar. Porque ¿sabéis de qué depende que un niño aprenda? De lo que se quiera el profesor. Utilizamos la razón para justificar lo que sentimos. En la vida todo empieza con una emoción y termina con una emoción. ¿Qué os pido? Mostrad emociones. Cuando alguien lo esté pasando mal, abrazo de oso. Qué bonito, Emilio Duró, este profesor y empresario. Somos emociones los seres humanos, pero no debemos dejarnos controlar por ellas, sobre todo las negativas. Pero qué bonito mensaje. Abracen, besen. Necesitamos eso y necesitamos a nuestros hijos educarlos en sus emociones. Fíjense cómo él plantea que hay que cambiar el sistema educativo. Hay que cambiarlo. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, porque él es español, aquí en República Dominicana, ni siquiera, o sea, nos obsesionamos con las materias básicas, lo académico. Solo importa eso y ni siquiera lo hacemos bien. Porque ranqueamos entre los peores resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes de la región. Pero el sistema solamente se obsesiona con ese tema, lo académico, a pesar de que hay psicólogos en las escuelas y colegios, orientadores, coordinadores, nos obsesionamos solamente con lo académico. Y señores, hay estudios que demuestran que para tener éxito en la vida, éxito profesional o éxito en todo, tus relaciones personales, por ejemplo, pero también en lo profesional, es más importante la inteligencia emocional que la académica. Es mucho más importante, pero en el sistema educativo no le estamos dando el valor que se merece este tema. Por eso quisimos tomar este asunto hoy para concientizar a la sociedad dominicana. De eso se trata Bienvenidos a la Jungla, de civilizar este bello país que a veces llamamos jungla. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando volvamos vamos a hablar entonces de buscar sentido a la vida. Qué importante es para los seres humanos tener un sentido de ser.
No se vayan. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Y estamos de vuelta ya en la última parte de Bienvenidos a la Jungla, con este programa especial dedicado a la salud mental, a la felicidad, a la empatía, la resiliencia, que tanto necesitamos en el mundo de hoy. Miren, vamos a continuar hablando sobre la felicidad. Decíamos al inicio del programa, el estudio más largo, el estudio psicológico más largo que se ha hecho, lo hizo Harvard. Se llama Estudio sobre Desarrollo de Adultos de Harvard. 80 años. Siguieron a una serie de niños pequeños mientras se desarrollaban en el sistema educativo, mientras se hacían adultos, profesionales, se casaban y llegaban a ser envejecientes. Y en este estudio determinaron que al final de nuestros días, lo que nos hace feliz no es la cantidad de dinero que hicimos, por ejemplo, o las titulaciones y certificaciones que tenemos. No. Al final de nuestros días, lo que va a importar son las relaciones que construimos con otras personas. Amigos, familiares, románticas. Al final de nuestros días, eso es lo que importa. Fíjense qué bonito que la ciencia nos diga que al final eso es lo que vale. Pero para terminar bien, hay que actuar a tiempo sobre hábitos saludables, ¿verdad? Deshacernos de lo que nos hace daño, dicen estos estudiosos de Harvard. Y muchos otros consejos más. Pero lo fundamental es que se determinó que son las relaciones que construimos con otros seres humanos. Por eso también es tan importante desarrollar la inteligencia emocional desde que somos pequeños. A todos nos ha pasado que conocemos gente que son insoportables. ¿Qué relación tú puedes construir con una persona que no es empática, que es grosera,
que es una persona que no tiene la capacidad de construir una relación duradera con nadie. Entonces tenemos que trabajar con los niños, niñas y adolescentes desde el inicio para enseñarles lo importante que es no solo poder manejar tus emociones, sino también utilizarlas, utilizar estas para construir, ¿verdad? Relaciones duraderas, relaciones sanas. También las relaciones de pareja, señores. Hablaba ahorita de Erich Fromm, este otro psicólogo, y su libro El arte de amar, y que él nos decía que no sabemos amar, estamos más concentrados en que el otro nos demuestre amor que en nosotros demostrarlo, dice Erich Fromm en su libro. Más aún, él te plantea, por ejemplo, que lo más cercano que podemos estar al amor verdadero es cuando tú sientes los 3 tipos de amor que él define en su libro por una persona. ¿Cuáles son esos 3 tipos de amor? Quieres proteger a esa persona. Parecido al amor que tenemos por los niños, por nuestros hijos, proteger. Es el primer tipo de amor. Segundo tipo de amor, dice él, que si tú lo sientes por una misma persona, es lo que más cerca va a estar del amor verdadero, que tú sientes que tú necesitas a esa persona en tu vida. Y por último, el deseo sexual, te atrae sexualmente a esa persona. Entonces él dice que lo más cercano que podemos estar al amor verdadero es sentir esos 3 tipos de amor por una persona. Así que olvídense de películas de Hollywood, olvídense de toda esa parafernalia alrededor de este tema, y por eso el que nos plantea que no sabemos amar, que tenemos que aprender a amar. Por eso hay tantas relaciones tóxicas. El otro día veíamos las estadísticas de divorcio en República Dominicana. Es increíble. Se está divorciando mucha más gente que la que se está casando. Y ya sabemos por estudios previos que se han hecho en otros países que la mayoría de matrimonios en el mundo de hoy terminan en divorcio. Entonces, por eso es tan importante este tema de hoy de salud mental, control de las emociones, empatía, resiliencia, para saber lidiar con todas estas cosas en nuestras vidas personales y en nuestras vidas profesionales. Ahora le quiero hablar sobre uno de los libros más emotivos que yo he leído en mi vida, que es el de Viktor Frankl. ¿Qué tal, gente? Gracias por escucharme nuevamente, gracias por tu recurso más importante y no renovable, que es tu tiempo. Espero que este episodio sea de tu agrado. El día de hoy tocó un análisis del libro. Este es un libro clásico, seguramente te lo han recomendado en algún punto de tu vida. Se trata del libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Un libro y un autor que pudiéramos considerar dentro del existencialismo. Un poco de contexto: el libro, pues bueno, fue escrito con base en las experiencias que Viktor Frankl, un psiquiatra vienés, tuvo mientras fue prisionero en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Es un libro bastante interesante, bastante fuerte, que prácticamente trata sobre la pregunta: ¿qué es lo que hace que una persona decida que su vida sea digna de ser vivida? ¿Cómo podía ser que estas personas, viviendo las peores condiciones jamás imaginadas, podían decidir que su vida seguía siendo digna de ser vivida? Todo esto vamos a tratar de contestarlo en este análisis del libro con Viktor Frankl. Si crees preciso compartir este análisis con alguien, te lo agradecería bastante. Hagamos viral la sabiduría. Ese es el propósito de este canal. Espero que lo disfrutes, y si no te has suscrito, te recomiendo, ¿cuál te recomiendo? Te invito más bien a que le des suscribir en este momento a este canal, si lo crees preciso. Comenzamos. Como lo mencioné anteriormente, Viktor Frankl fue prisionero por 3 años en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. Aquí se enfrentó, ya te imaginarás,
a condiciones terribles y extremas, trabajos forzados, malnutrición, muchos problemas, muchas condiciones extremas. No obstante, aún viviendo uno de los sucesos más catastróficos de la historia de la humanidad, tanto Frank como muchos otros prisioneros decidieron que la vida seguía siendo digna de ser vivida. Y nos preguntaremos, ¿cómo era posible esto? ¿Cómo era posible que viviendo estas atrocidades pudieran decidir ello? Frank se percató de que muchos tenían algo que todavía les ataba a la vida. Notó que quienes habían encontrado una razón para vivir tenían una mayor probabilidad de salir vivos, mientras que los que no eran más susceptibles a contraer enfermedades y morir. Decía Frank que el prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Para desarrollar esta idea, Frank cuenta la historia de un compañero de él, vamos a llamarle Juan N. Y la historia era la siguiente. Juan N. tuvo un sueño en febrero de 1945. En este sueño, una voz le concedió el deseo que Juan tenía de saber cuándo iba a ser liberado del campo de concentración. La voz le contestó, marzo 30. Juan realmente guardaba una fuerte esperanza y estaba genuinamente convencido de que su sueño era real. Él realmente creía que iba a salir libre el 30 de marzo. No obstante, cuando la fecha se acercó, la guerra empeoró y la verdad era que la libertad parecía sumamente improbable. ¿Qué fue lo que pasó? Que el 29 de marzo Juan se enfermó. El 30 de marzo, el día de la supuesta liberación, perdió la conciencia. Qué simbolismo, ¿no? Y el 31 de marzo finalmente murió. Dijo Frank que la causa última de la muerte de su amigo, de Juan, fue que la liberación esperada no llegó. Esto hizo que la resistencia de su cuerpo contra la infección del tifus disminuyera. Su fe en el futuro y su deseo de vivir quedaron paralizados. Y su cuerpo finalmente cayó enfermo. Después de todo, la voz de su sueño no estaba equivocada. Estaba en lo correcto. Qué fuerte, ¿no? Asimismo, uno de los doctores de los campos de concentración, y esto es sumamente interesante, atestiguó un incremento en las muertes de los prisioneros entre la Navidad de 1944 y el Año Nuevo de 1945. El doctor creía que esto se debía a la esperanza de los prisioneros de que estarían en casa para esas fechas, o sea, para Navidad y para Año Nuevo, que son pues festividades asociadas con el pasar el tiempo en familia, ¿no? El problema es que conforme se acercaba la fecha, muchos perdían la esperanza de poder estar en casa. Y como dice Frank, cuando perdían la esperanza, finalmente morían. Queda claro que para Frank, quienes tienen una razón para vivir, tienen una mayor voluntad para vivir. Pero ahora surge otra pregunta, que es, ¿qué es lo que dota de sentido la vida? Para Frank, existen tres principales fuentes de sentido. La primera, el amor. Según Frank, el amor es el fin último y la meta más alta a la que puede aspirar el hombre. Para él mismo fue el amor por su esposa lo que lo mantuvo de pie. Dijo Frank, no sabía si mi esposa estaba viva, ni tenía cómo saberlo, pero para entonces dejó de importarme. No necesitaba saber, nada podía alterar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o de la imagen de mi amada. Incluso profundiza aún más Frank y dice que si hubiera sabido que su mujer estaba muerta, él pensaba que aún así se entregaría a la contemplación de su imagen. Y aún también creía, aún más radical, que su conversación mental con ella hubiera sido tan real y gratificante. Qué interesante, ¿no? También para Frank el amor tiene que ver con esforzarse por ayudar al otro. El amor es el acto
de ver el potencial en las demás personas. El amor es elevar a las personas que te rodean. Es una bonita concepción sobre el amor de Frank. Decía Frank que cuando más se olvida de sí mismo, entregándose a una causa o a otra persona, más humano se hace. Una segunda fuente de sentido para Frank es una tarea inconclusa. Y para esto Frank cuenta la historia de un prisionero que contemplaba el suicidio, pero que nunca lo ejecutó, porque encontró una razón para seguir: terminar los libros científicos que había comenzado. Ponte a pensar, hay muchas veces en las que nosotros sentimos que tenemos una responsabilidad para conllevar una tarea. Pensamos que solamente nosotros podemos terminarla de la forma en la que nosotros la podemos hacer. Y esto dota de sentido y de responsabilidad y de utilidad. Y con respecto a estas primeras dos fuentes de sentido, Frank dice que el ser humano que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera con todo su afecto o ante una obra inconclusa, no podrá nunca tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. Esto me recuerda a la cita de Nietzsche: quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Una tercera fuente de sentido para Frank era el sacrificio. Frank decía que el sufrimiento deja de ser, en cierto modo, sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Y en muchas ocasiones este sentido puede ser el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Podemos decir que el sacrificio es sacrificarte, o sea, asumir un costo para ti, ofreciéndolo por una causa o por otra persona. Y para detallar esto, Frank cuenta que tuvo un cliente, recordemos que Frank era psiquiatra, tuvo un cliente que no podía superar la pérdida de su esposa. Él le preguntó: ¿qué hubiera sucedido si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiera sobrevivido? El paciente le contestó: seguramente para ella hubiera sido terrible. Habría sufrido muchísimo. Y a esto Frank replicó: ¿lo ves? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento. Pero ahora tienes que pagar por ello, sobreviviendo y llorando su muerte. Lo vio como un sacrificio para que su esposa no sufriera cuando él no estuviese. Pues es mejor que él sufra en lugar de su esposa. Es una forma de sacrificarse por ella, y es una forma para Frank de darle sentido a ese sufrimiento. Así que en resumen, 6 puntos. El amor, una tarea inconclusa, o el sacrificio son las principales fuentes de sentido para Frank. Un segundo punto: aceptando el desafío de sufrir valientemente, la vida tiene sentido hasta el último momento. Tercer punto: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, como en el ejemplo de la muerte de la esposa del cliente, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. No puedo cambiar la muerte de mi ser querido, eso no se puede cambiar, pero puedo cambiar la forma en la que respondo a ello, me cambio a mí mismo. Punto 4, estamos dispuestos a sufrir a condición de que el sufrimiento tenga sentido. Volvemos a la cita de Nietzsche: quien tiene un porqué soporta casi cualquier cómo. Punto 5, la vida no se hace insoportable por las circunstancias. Lo hemos observado en estas personas que vivían las peores condiciones, sino solamente se hace insoportable por la falta de significado y propósito. Y finalmente el punto 6, el sentido de la vida difiere de una persona a otra y de un momento a otro. Lo que te dota de sentido hoy puede mañana no serlo, y el día de mañana puedes encontrar diferentes fuentes de sentido que no tienen que ser las mismas de hoy. Somos seres en constante movimiento y por lo tanto nuestro sentido tampoco es fijo. Puede cambiar, está en constante movimiento hasta el último día de nuestra vida. Muchas gracias por escucharme en este episodio. Espero que te haya gustado este análisis del libro. Déjame tus comentarios. ¿Qué piensas tú con respecto al pensamiento de Frank? ¿Coincides con él? ¿Qué te parece su experiencia? ¿Ya leíste el libro? ¿Hay algo que se me escapó? Comparte, abramos el diálogo en los comentarios. Para mí
Sería muy enriquecedor que así lo fuese, y si crees preciso compartir este análisis y este resumen con otras personas, te lo agradecería bastante. Me parece que este libro tiene mucho que aportarle a muchos de nosotros, así que si piensas en alguien que le pueda servir, te agradecería bastante. Hagamos viral la sabiduría, ese es el objetivo, recuerda, hacer viral la sabiduría, porque esto puede ayudarnos en nuestro diario vivir. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Y no olvides suscribirte si no lo has hecho. Ahí está este interesante video sobre el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Se nos agotó el tiempo. Espero que le haya agradado el programa de hoy, dedicado a salud mental, dedicado a manejo de emociones, conceptos como resiliencia e inteligencia emocional. Así que gracias por su sintonía y nos vemos nuevamente el próximo sábado en Bienvenidos a la Jungla.